Hace poco dediqué un punto de vista al consuelo que encontramos nosotros los católicos frente a los seres queridos que mueren repentina y violentamente. Y cómo la Iglesia nos enseña que nosotros no hagamos ningún juicio respecto de si es que esa persona se salvó o no se salvó. Porque por más repentina que haya sido la muerte, no sabemos lo que puede pasar en el espíritu humano en un microsegundo. Y por eso la Iglesia nos alienta a que nosotros recemos siempre por los fieles difuntos, por nuestros fieles difuntos, sin importar las circunstancias en las que murió y sin caer en la tentación de tratar de medir la acción de la gracia de acuerdo al tiempo, como si una conversión o un arrepentimiento que permitiría que un alma por lo menos llegue a la situación esperanzadora del purgatorio requiriera de un determinado número de horas o de una cantidad específica de tiempo. En los accidentes más violentos existe un microsegundo de conciencia y nosotros no sabemos la acción misteriosa de la gracia en esa persona. Y por tanto, la Iglesia nos alienta una y otra vez a consolarnos mutuamente, a encontrar en la oración por los fieles difuntos, en la oración a San José, el patrono de los fieles difuntos y de la buena muerte, y en la Santísima Virgen María, en las distintas prácticas de las oraciones fúnebres y de las oraciones por los difuntos, de las oraciones por las almas del purgatorio, una extraordinaria y maravillosa práctica que primero nos ayuda a nosotros a consolarnos, a vivir en gracia, a ofrecer por los fieles difuntos, y además ayuda también a que, si es que ha cabido en el misterio de Dios, muy posible que incluso la muerte más repentina haya contado con la oportunidad de un arrepentimiento sincero, que esa alma no se encuentre abandonada de nuestras oraciones. Esto ya lo expliqué y lo reitero, pero a raíz de esto, una persona me hizo una pregunta que está no solamente relacionada, sino que a la que se aplica exactamente el mismo principio. Me preguntó si es que vale la pena rezar por los suicidas, por aquellas personas que se suicidaron. Y me preguntan si vale la pena una persona porque dice que él estaba rezando una novena por un fiel difunto, un difunto que se suicidó. Y una persona le dijo que no podía rezar por ella porque la persona se había suicidado. Esa persona no representa lo que enseña la Iglesia. Es más, representa lo contrario a lo que enseña la Iglesia. Esto puede resultar desconcertante para algunas personas mayores, porque en el pasado, efectivamente, se consideraba que un suicida había cometido el último pecado, el pecado de desesperanza contra el Espíritu Santo, que como sabemos Jesús mismo dijo que es el único pecado que no sería perdonado, y en consecuencia los suicidas no tenían derecho a ser enterrados en camposantos, es decir, en los cementerios católicos. Y en una época, en el mundo cristiano, los cementerios solamente eran camposantos, eran cementerios católicos. Y en consecuencia, la persona estaba condenada, digamos, a ser enterrada en cualquier lugar y no en un cementerio. Pero ¿por qué las enseñanzas de la Iglesia sobre este asunto se han clarificado más? No, sería erróneo decir que han cambiado drásticamente porque no lo han hecho. Pero tanto el Código de Derecho Canónico, por ejemplo, que en versiones anteriores, más antiguas, indicaba que un suicida no podía ser enterrado en un camposanto católico, hoy en día señala que es absolutamente posible. Y no solamente eso, sino que pide todos los ritos fúnebres propios de cualquier difunto. ¿Y cuál es la lógica de esto? La lógica de esta norma del Código de Derecho Canónico, que como saben ustedes es la ley que gobierna la Iglesia, ¿no? Vendría a ser, digamos así, una combinación de Código Civil y Código Penal de la Iglesia. Esto está reforzado por el Catecismo, que es donde está explicada la doctrina de la Iglesia. Este texto que deberíamos conocer de todo corazón,
Catecismo de la Iglesia Católica. Este catecismo explica, especialmente de una manera mucho más clara, en el catecismo de la Iglesia Católica que fue propiciado por el Papa Juan Pablo II y que es el que hoy conocemos, que hoy en día el conocimiento de la psicología y el mejor conocimiento del funcionamiento de la mente humana nos permite entender que existen una cantidad enorme de atenuantes de una persona que comete un suicidio. Una persona que sufre, por ejemplo, un caso clínico grave de depresión, difícilmente se puede saber que tiene plena libertad y que en consecuencia ha hecho un acto deliberado, porque recuerden que para que un acto sea pecaminoso tiene que ser un acto libre, tiene que ser un acto deliberado. Entonces, nosotros no sabemos y no podemos juzgar, y la Iglesia nos pide que no juzguemos, porque entra dentro del misterio exclusivo del secreto entre esa alma, la del suicida, y Dios. ¿Y cuál es ese misterio? Número uno, nosotros no sabemos cuánta libertad tenía la persona que llegó al punto de angustia que lo llevó a cometer un suicidio. En algunos casos existe libertad y en consecuencia será un pecado mortal y Dios lo juzgará, pero nosotros no podemos determinar en muchos casos cuál es el grado de libertad y en consecuencia eso queda solamente al juicio de Dios. Y en segundo lugar, el otro tema importante es que incluso aquellas personas que se han suicidado con un acto de libertad, no sabemos si en el último microsegundo, y aquí se aplica lo que expliqué recientemente sobre cómo el misterio de la conversión puede producirse en momentos de tiempo tan minúsculos, pero tan minúsculos, que nadie puede ponerle un mínimo de tiempo obligatorio, entre comillas, para una conversión. Nadie. Es imposible. Y es injusto. Y nadie lo conoce. En consecuencia, incluso una persona que tomó la decisión libre de acabar con su vida, que sabemos que es un pecado mortal y que en consecuencia impide la salvación, no sabemos en el último microsegundo qué puede haber pasado en el alma y qué oportunidad de arrepentimiento puede haber existido. Y en consecuencia, la Iglesia eleva oraciones por los suicidas como cualquier otro difunto. Es más, reza más todavía para que, si es que esa alma, por el misterio de lo que aconteció en ese último millonésimo de segundo, donde esta persona tuvo ese momento de encuentro entre su alma y el misterio de Dios, como no sabemos qué pasó, como no sabemos si pudo haber sido ocasión de arrepentimiento perfecto y de perdón, como no lo sabemos, rezamos, elevamos nuestra oración. Y en consecuencia, esta es enseñanza de la Iglesia, y esta enseñanza de la Iglesia, en consecuencia, elimina cualquier creencia de que un católico que se ha suicidado no merece las oraciones del resto de la comunidad creyente. Todo lo contrario. Y si alguno de ustedes tiene una persona querida, conocida o persona de la propia familia que ha pasado por este momento atroz del suicidio, no abandone la esperanza y confíese al poder de la oración, no solamente propia, sino la oración de la Iglesia, ofreciéndola a través de las Eucaristías y de los rezos comunitarios. Que tengas un buen día.